Lidia llevaba meses escuchando una voz al otro lado de la puerta de su habitación. Cada noche era más fuerte, más insistente. Lidia, ven. Al principio creyó que era un producto de su imaginación, pero cuando finalmente reunió el valor de abrir la puerta, descubrió algo mucho peor que un monstruo oculto en la oscuridad. Descubrió una verdad que había estado intentando olvidar toda su vida. Y mientras tanto, en otro lugar, un grupo de amigos decidió acampar en un bosque, del que uno de ellos jamás regresaría. ¿Qué harías si una noche tu mejor amigo desapareciera en medio del bosque y unos meses después regresara para buscarte desde la oscuridad? ¿Y qué harías si una puerta de tu habitación comenzara a llamarte por tu nombre cada noche, hasta obligarte a enfrentar un secreto que habías enterrado en lo más profundo de tu mente? En el episodio de hoy conocerás inquietantes historias de Reddit. La primera nos llevará a un campamento que terminó con una desaparición, tan misteriosa como aterradora. La segunda nos sumergirá en un perturbador relato de terror psicológico, donde la peor amenaza podría estar escondida dentro de nosotros mismos. Antes de comenzar, quiero invitarte a participar. Si alguna vez has vivido una experiencia paranormal, has visto algo que no puedes explicar o tienes una historia de terror que te gustaría compartir, déjalo en los comentarios. Quizá tu relato aparezca en el próximo episodio de Aquí Todos Hablamos. Y disfruta este tipo de contenido y no olvides suscribirte, deja tu like y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte a la oscuridad, porque estas son historias de Reddit que podrían quitarte el sueño. Mi nombre es Diego y desde que era un niño siempre me apasionó la aventura. Me encantaban los campamentos, explorar lugares desconocidos y poner a prueba mis habilidades de supervivencia. Hace algunos años, durante unas vacaciones, decidí ir de campamento con 5 amigos. Éramos 6 en total. Como muchos jóvenes, creíamos que nada malo podía pasarnos. Ignoramos las advertencias de nuestros padres y nos internamos en el bosque alejado, un lugar donde casi nadie se atrevía a entrar. Al principio todo parecía perfecto. Encontramos el sitio ideal para instalar nuestras tiendas. Cocinamos, reímos y contamos historias de terror alrededor de la fogata. Pero esa noche, todo cambió. Como era costumbre, organizamos turnos de vigilancia. A mí me tocó de 3 a 6 de la mañana junto a mi mejor amigo Martín. Yo salí de mi tienda, lo encontré sentado junto a la fogata. Durante horas no ocurrió absolutamente nada, solo el silencio del bosque, hasta que la vimos. Entre los árboles una figura oscura, inmóvil, observándonos. Martín y yo apuntamos nuestras linternas, pero cuando la luz alcanzó el lugar, no había nadie. Nos gritamos mutuamente que seguramente era el cansancio, que habíamos imaginado todo. Ojalá hubiera sido así. A las 6 de la mañana, cuando terminó nuestro turno, Martín me dijo que iría a orinar antes de regresar al campamento. No me esperes. Y se alejó entre la oscuridad. La mañana siguiente, Martín había desaparecido. Lo buscamos durante horas. Recorrimos senderos, barrancos, cada rincón del bosque, pero no encontramos nada. La policía inició una búsqueda que duró días, después semanas y finalmente meses, sin resultados. Martín simplemente se había desaparecido. Con el tiempo todos intentaron seguir adelante, todos menos yo, porque una noche soñé con él. Volví a estar en aquel bosque,
Escuché una voz llamándome desde la distancia. Era Martín. Corrí hacia donde venía el sonido y cuando lo vi, sentí que el corazón se me detenía. Su piel estaba pálida, empapada. Sus ojos parecían vacíos, sin vida. Nos quedamos observándonos durante varios segundos y entonces habló. Me abandonaste aquí con él. Por favor, libérame. Desperté cubierto de sudor, pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente hablé con mis amigos y decidimos regresar a ese bosque. Seguimos exactamente el camino que había visto en mi sueño, hasta llegar a un punto específico, y allí lo encontramos, el cuerpo de Martín. Nadie dijo una palabra, nadie podía creerlo, pero mientras observábamos horrorizados, algo comenzó a acercarse entre los árboles. Una figura, una silueta familiar, y entonces escuchamos una voz. ¿No me recuerdan? Soy yo. Me dejaron aquí. Sentí como el miedo recorría todo mi cuerpo. La figura me observó directamente y dijo: Tú, Diego, eras mi mejor amigo. No te preocupes. No voy a hacerte daño. Solo tendrás que darme un hogar. Desde aquel día, nunca he vuelto a ser el mismo. Cada madrugada escucho pasos dentro de mi casa, siempre entre las 3 y las 6 de la mañana. A veces veo una sombra al final del corredor. Otras veces escucho su voz muy cerca de mi oído. Diego, Diego, quien me llevó aquel día ya te conoce y tú podrías ser el siguiente. ¿Qué les pareció esta primera historia? Espero les haya gustado. Y si estás escuchando esto de noche, ten cuidado, porque el mal puede que te aceche. Desde aquel día trágico, he intentado olvidar por todos los medios. Nunca he vuelto a sentirme sola. Al principio pensé que era mi imaginación, sombras que desaparecían por el rabillo del ojo, susurros lejanos en la oscuridad, una sensación constante de que alguien me quiere observar. Pero había algo que me aterraba más que cualquier otra cosa: la puerta de mi habitación. Era una vieja puerta de madera desgastada, nada especial, y sin embargo, cada noche parecía llamarme. Cuando todo quedaba en silencio y la oscuridad llenaba la habitación, escuchaba un murmullo, apenas un susurro, como si alguien estuviera del otro lado. Lidia, Lidia. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba aquella voz. Me levantaba lentamente y caminaba hasta la puerta. Mi mano se acercaba a la manija, pero nunca lograba abrirla. Algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, aunque otra parte deseaba hacerlo desesperadamente. Las noches se convirtieron en una pesadilla. Cuando lograba dormir, soñaba con un pasillo interminable oscuro, frío, y al final de aquel corredor había una figura esperándome. Cada noche la voz era más fuerte, más clara, más insistente. Lidia, Lidia, ven. Hasta que una noche el susurro se convirtió en grito. La habitación entera parecía temblar. Ya no podía ignorarlo, ya no podía escapar. Con las manos temblando, giré la manija. La puerta se abrió lentamente y al otro lado no había una habitación, no había un pasillo, solo oscuridad.
una obscuridad tan profunda que parecía devorar la luz. Di un paso adelante, luego otro, y entonces la vi. Una sombra retorciéndose de una forma imposible. Su cuerpo parecía deformarse con cada movimiento y de pronto sonrió. Era una sonrisa antinatural, como si su rostro estuviera roto. Sus ojos se clavaron con los míos, fríos, sin vida. Retrocedí aterrada, pero la puerta se cerró detrás de mí. No había salida. La sombra avanzó lentamente, cada paso resonaba como un latido. Siempre has querido saber la verdad, ¿verdad, Lidia? Su aliento helado rozó mi rostro. Intenté gritar, pero mi voz desapareció. Y entonces los recuerdos regresaron, fragmentos olvidados, pedazos de algo que mi mente había enterrado. Vi una habitación parecida a la mía. Me vi a mí misma más joven, asustada, y en mis manos había un objeto. Lo dejé caer, un espejo. La sombra comenzó a reír. ¿Lo recuerdas ahora? Has estado huyendo de ti misma todo este tiempo, de aquello que intentaste olvidar. Y entonces comprendí, la puerta nunca había sido una puerta, era una barrera, un muro entre mi presente y un pasado que me negaba a enfrentar. La sombra lo sabía, por eso me llamaba, por eso esperaba. Es demasiado tarde para huir, no hay escape. Mi mente comenzó a romperse, todo encajó. El espejo, ese espejo no había destruido por el miedo a lo que pudiera mostrarme. Y entonces la figura dijo algo que me heló la sangre. Siempre has sido tu propia prisionera, Lidia. No existe ninguna puerta que pueda liberarte de lo que eres. Y en medio de la oscuridad, escuché una última voz, mi propia voz. Lidia, Lidia, Lidia. Así terminan las historias de esta noche. Dos relatos muy diferentes pero con algo en común. Ambos nos recuerdan que hay cosas que jamás deberían ser ignoradas. Por un lado conocimos la historia de Diego y Martín, una simple salida de campamento que terminó convirtiéndose en una pesadilla imposible de olvidar. Porque a veces en medio de la oscuridad del bosque no estamos tan solos como creemos. Y por otro lado, acompañamos a Lidia frente a la puerta que escondía algo mucho más aterrador que cualquier otro monstruo, una verdad de la que lleva años intentando escapar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de las dos historias te dio más miedo? Déjamelo en los campamento en el bosque o la de la misteriosa historia paranormal o experiencia extraña. Leo absolutamente todo y tu relato podría aparecer en un próximo episodio de Aquí Todos Hablamos. Si disfrutaste este video, apóyame dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. También puedes seguirme en Spotify, TikTok, Instagram y YouTube para escuchar más relatos escalofriantes. Y recuerda, si alguna noche escuchas que alguien pronuncia tu nombre desde la oscuridad, o ves una silueta observándote entre los árboles, tal vez sea mejor no responder. Buenas noches y nos escuchamos en la próxima historia, si el miedo te lo permite.